Nuestro hermano ha dado lectura a todo el capítulo 11 de Romanos, donde el apóstol Pablo dice que su gran plan de salvación, que en ese gran plan de salvación que Dios ha tenido, Dios no ha desechado a Israel a pesar de su incredulidad. El apóstol Pablo puede ver gracia y misericordia hacia aquel pueblo que ha rechazado el evangelio. Dice de nuevo que Dios siempre ha guardado un remanente de entre su pueblo y lo ha hecho por gracia. Dios no ha desechado plenamente, sino que históricamente Dios ha mostrado esta manera de actuar, reservándose para sí mismo un grupo de escogidos, un grupo de personas que verdaderamente son temerosos de Dios. Una pequeña parte de ese pueblo rebelde no ha sido como todos. Un remanente que ha confiado en Dios y se pone a sí mismo el apóstol Pablo como prueba de ello. Dios no ha desechado plenamente a toda esta nación. Mírenme a mí, dice el apóstol Pablo, yo mismo soy prueba de que ha existido y existe un remanente al cual Dios les ha concedido gracia para creer. Y aunque muchos israelitas habían rechazado a Jesús, el apóstol Pablo en este capítulo enfatiza que eso no significa que Dios haya abandonado por completo a su pueblo. Más bien dice él que ese rechazo de Israel abrió la puerta para que los gentiles pudieran recibir la salvación. Pablo entonces compara a Israel con un árbol de olivo donde algunas ramas fueron desgajadas, fueron cortadas de ese árbol por su falta de fe, haciendo por supuesto referencia a los israelitas. Y en el lugar de esas ramas que fueron cortadas de ese olivo, ahí fueron injertadas, fueron pegadas, fueron añadidas ramas de otros olivos, olivos silvestres. Fueron injertadas en ese primer olivo. No para reemplazar a Israel, sino para unir a Israel a ese pueblo gentil, y de los dos hacer un solo pueblo, el pueblo de Dios. Después el apóstol Pablo lanza una advertencia a nosotros los gentiles, aquellos que por naturaleza no pertenecemos étnicamente a ese pueblo judío. A nosotros los gentiles, Pablo nos advierte que no nos sintamos ni nos creamos superiores a los israelitas, diciendo en otras palabras que si nosotros los gentiles somos salvos por la gracia de Dios y no porque seamos mejores a ellos. Nosotros no somos mejores a los israelitas. Somos igual que ellos, pero Dios ha decidido salvarnos por su gracia. Además, dice el apóstol Pablo, que si Israel cree, Dios no va a tener ninguna dificultad de añadirlos de nuevo a su pueblo escogido. Dios puede insertar de nuevo esas ramas que fueron desgajadas. Dios no tiene problemas para tomar esas ramas que fueron cortadas e injertarlas de nuevo en su olivo. Dios entonces está cumpliendo su plan de salvación. Eso es lo que ve el apóstol Pablo. Se maravilla de esa manera en que Dios está salvando no solamente a los judíos, sino a todos los gentiles. Él considera la historia de la redención. Él ve cómo Dios primero trata con un pueblo en especial, pero como a través de un tiempo específico donde ellos rechazan al Hijo de Dios, rechazan el Evangelio, y que por ese rechazo entonces se abre la puerta a todas las naciones, y él empieza a contemplar la revelación histórica
de cómo Dios se ha estado manifestando, revelando ese plan de salvación, y que cada vez es más claro, y que ahora se ve claramente que se ha extendido esa salvación a todo el mundo. El apóstol Pablo se maravilla de eso. Ve a Dios salvando a personas de todo el mundo, judíos y gentiles. Está salvando a todo un pueblo, a su pueblo escogido, santo y redimido por Jesucristo. No solamente israelitas, sino también hombres y mujeres de todo el mundo. Y entonces Pablo cierra el capítulo con una hermosa doxología, maravillado, asombrado por la sabiduría de Dios, por sus caminos perfectos de Dios. ¿Qué es una doxología? Una doxología es una breve expresión o declaración de alabanza y gloria dirigida a Dios. Una doxología es eso, una adoración, una exaltación de alabanza a Dios. La palabra doxología está compuesta de dos palabras griegas. La primera es doxa, que significa gloria, y la segunda parte de la palabra viene de la palabra logos, que significa palabras o discursos. Es decir, en otras palabras, doxología se puede expresar como palabras de gloria, palabras de adoración. La doxología sirve para recordarnos el carácter divino de Dios, para recordarnos su soberanía y estimularnos a la adoración. Así llegamos al versículo 33 con una expresión de alabanza, de adoración, de exaltación a nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿de qué nos sirve tener una comprensión del propósito de Dios para salvar a los hombres? ¿De qué nos sirve conocer o haber estudiado por semanas teología bíblica, ver la historia de la redención desde el Génesis? ¿De qué nos sirve eso? ¿Qué efectos tiene este conocimiento en aquellos que conocen y meditan en el glorioso evangelio de la gracia? Hermanos, tal conocimiento debe de tener una respuesta natural, y esa respuesta al conocimiento del evangelio no debe ser otra sino alabanza, gratitud, una explosión de gloria a nuestro Dios. Hoy vamos a ver, hermanos, en esta doxología 4 motivos estimulantes para dar alabanza y gloria a nuestro Dios. Vea que estos versos, el primer verso, el versículo 33, inicia con esta palabra, oh, y en el español está con signos de admiración, se abren signos de admiración. Así es que la alabanza que el apóstol Pablo está haciendo aquí no es una alabanza pasiva. Es decir, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría. No es una adoración así, es una expresión. El apóstol Pablo dice estas palabras expresando una profunda emoción, sentimiento de gratitud por lo que él ha conocido del Señor.
El primer motivo que el apóstol Pablo muestra en esta adoración es el siguiente: alabamos a Dios por su profunda sabiduría y conocimiento. Oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y de la ciencia de Dios. Personalmente, pienso que una de las cosas más vergonzosas que he visto dentro del cristianismo son aquellos cristianos llenos de orgullo por creer que saben mucho acerca de Dios. Hay algunos que creen que su conocimiento es sinónimo de espiritualidad. Estas personas bien podrían recibir la reprensión que el Señor le da a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El conocimiento sin humildad es reprobado por Dios. Aquella persona que cree conocer mucho de Dios y carece de humildad está ciego, dijo el Señor. Está ciego. Por más que sepamos de Dios, no, hermanos, no podemos comprender todo acerca de Él. Ni siquiera podemos comprender todo lo que Él ha hecho, mucho menos todo lo que Él es. Si consideramos sus obras, si consideramos su creación, no hemos llegado a conocer prácticamente casi nada de sus obras, de lo que Él ha hecho. En todos los miles de años de existencia humana, hemos podido apenas conocer casi nada de lo que Él ha hecho. El gran científico y matemático Isaac Newton dijo en una ocasión: me siento como un niño que juega a la orilla del mar y de vez en cuando encuentro una concha bonita, mientras que el gran océano de la verdad permanece sin descubrirse ante mí. Todo lo que yo sé, todos los descubrimientos que he hecho son casi nada. Y todo lo que desconozco es enorme, es muchísimo. La sabiduría de Dios es tan profunda que los seres humanos no podemos conocerla por completo. Por lo tanto, debemos ser humildes. Debemos rendirnos en humildad ante la magnitud de su sabiduría. No debemos de enorgullecernos. Si el mismo apóstol Pablo se humilla, se rinde ante la sabiduría de Dios, ¿quiénes somos nosotros para levantar nuestro mentón con soberbia y creernos los sabios, los entendidos? No, hermanos, no, así no podemos adorar a Dios. Adoramos a Dios cuando reconocemos su sabiduría infinita. La sabiduría de Dios no solamente se refleja en su creación. La sabiduría de Dios implica su capacidad para gobernar el mundo de manera correcta. Dios está sabiamente obrando, trabajando en todas las decisiones y en todos los eventos de la historia. Su sabiduría incluso está detrás de todos los sucesos que nos parecen incomprensibles. John Murray dice: Dios no solo tiene conocimiento de todas las cosas, no solamente sabe todo lo que pasa, Dios está manejando perfectamente todo medio, Dios está manejando perfectamente todo medio de su sabiduría para cumplir sus propósitos.
Dios está detrás de todo lo que ocurre. No solamente Él sabe lo que pasa, Él está detrás de todo lo que pasa. Lo está manejando perfectamente por medio de su sabiduría. Debemos reconocer entonces que no todo lo que Dios hace va a poder ser comprendido por nosotros. Es una soberbia querer comprender todo lo que Dios hace, cuando esto nos es imposible. No somos Dios. Existen misterios divinos. Hay cosas que no entenderemos. Hay cosas que no vamos a comprender. ¿Por qué son como son las cosas? ¿Por qué sucede esto? Hay cosas que no se nos van a revelar. Los creyentes debemos de someternos con humildad ante los misterios de Dios. Nosotros debemos de descansar en el hecho de que Dios sabe, de que Dios es sabio, de que Dios está detrás de todo, manejando las cosas perfectamente. Habrá ocasiones cuando sus caminos van a ser incomprensibles para nosotros, pero debemos de confiar en su sabiduría. Un ejemplo donde la sabiduría de Dios es profunda e incomprensible es el ejemplo de Job. Abra sus Biblias en el capítulo 38, verso 4. Job, capítulo 38, verso 4. Para entender este versículo, rápidamente les recuerdo la historia de Job. Job, dice la Escritura, era un hombre justo y temeroso de Dios. Era un hombre que había sido muy bendecido, con una gran familia, con muchas riquezas. Un hombre que Dios le había concedido ser muy próspero. Sin embargo, Job perdió todas esas bendiciones. Perdió todas esas posesiones. Perdió a sus hijos y perdió su salud. Lo perdió todo, quedó en la ruina absoluta. En su sufrimiento, entonces Job buscó comprender por qué Dios permitía sus desgracias. En ese sufrimiento, Job quería respuestas. Job y sus amigos intentaron conocer la mente de Dios a través de sus mentes finitas y limitadas. Los amigos de Job sugirieron que lo que sucedía, lo que le pasaba a Job, era consecuencia de su pecado. Job entonces respondía diciendo que su vida había sido una vida íntegra y clamaba a Dios por respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué me acontece esto? ¿Por qué Dios permite esto? Job no entendía los por qué y le exigía una explicación a Dios. Entonces Dios responde a Job, pero en lugar de explicarle las razones específicas por qué él estaba sufriendo, Dios lo lleva a una revelación mayor y mejor. Dios le revela su majestad, le revela su soberanía y le revela su poder soberano. Dios le pregunta a Job en el verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué respuesta le da Dios a Job? ¿Dónde estabas tú? ¿Quieres entender mis caminos? ¿Quieres entender mi sabiduría? Bueno, veamos si eres capaz de entender mis razones. Y le pregunta, vamos a ver el nivel de tu sabiduría. Y le pregunte, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ni siquiera existía. Házmelo saber si tienes inteligencia. Job no tenía respuesta para ello. Dios continuaba entonces
De ahí en adelante continúa señalándole las muchas maravillas de la creación que son incomprensibles para el hombre. Y al final Job responde con humildad. Capítulo 42, verso 2. La respuesta de Job fue la siguiente: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Verso 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job nunca recibió una explicación completa sobre por qué sufrió. Dios nunca le dijo por qué sufrió. Pero aprendió que los caminos de Dios son incomprensibles y que su sabiduría es infinita. Y aunque Job no entendió todo, Job finalmente se rindió ante la magnitud de la sabiduría de Dios. Reconoció: Dios, tú sabes lo que estás haciendo. Oh, profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios, me rindo ante ti. Tú sabes lo que estás haciendo. No me has dado los por qué, pero te has revelado lo que tú eres. Tú eres sabio. Yo no puedo entender plenamente tus caminos, pero confío en ti. Confío en ti. Hermanos, no siempre comprenderemos por qué suceden las cosas. Debemos de confiar en su sabiduría perfecta y en su sabiduría que es profunda. Debemos creer que Dios tiene planes y sus planes son más grandes que nuestras mentes finitas. Podemos gozarnos, podemos estar en paz aunque no tengamos todas las respuestas, porque su sabiduría es grande, porque el conocimiento de Dios es profundo. ¿Quién, dice el verso 34 de esta doxología, quién entendió la mente del Señor? Si tú intentaras hacerme entender tus caminos, ¿qué te diría yo? ¿Cómo yo podría aconsejarte a ti, Dios, que eres plenamente sabio, para que cambies cómo son las cosas? Nadie puede aconsejar a Dios. Ningún ser humano tiene la capacidad de penetrar en tu mente y en tu voluntad y convencerte a ti de cambiar lo que tú quieres hacer. Nadie puede hacer eso. Verso 35. ¿Quién le dio a él primero? Dios no le debe nada a nadie. Todo lo que existe proviene de Él. Nada de lo que los seres humanos hacen puede obligar a Dios a recompensarlos, a que Dios cambie su curso de acción. ¿No? Un ejemplo de esto es el rey David. En Primera de Crónicas, David recolecta y prepara todo lo necesario, todos los recursos para la construcción del templo. Y cuando él ofrece a Dios, cuando lo dedica a Dios todos esos recursos que habían juntado, él reconoce que todos esos recursos, esas riquezas, esos materiales que se iban a usar para levantar el templo, él reconoce que todo eso Dios se los había dado, que todas esas riquezas provenían de Dios mismo. Y expresa el rey David en el versículo 14 del capítulo 29, dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es de Él. Todo es de Él.
Eso nos lleva a este segundo punto. Alabamos a Dios por su sabiduría. Segundo, alabamos a Dios porque todo proviene de Él. Dice el verso 36, 3 declaraciones. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Alabamos a Dios porque todo proviene de Él. Dios es el origen de todas las cosas. Todo lo que existe tiene su origen en Dios. Piense usted en lo que usted quiera. Dios lo creó. Piensa en la cosa más pequeña, en la más rara, en la más grande, en la más cercana, en la más lejana. Todo lo creó Dios. Todo proviene de Él. Todo lo que existe tiene su origen en Dios. No hay nada, absolutamente nada en el universo que no haya sido creado por su poder. Cada partícula que existe, cada átomo que existe, desde la cosa más pequeña hasta las cosas más grandes, hasta los planetas o los objetos celestes más grandes, enormes, tienen su origen en Dios. Él es la causa primera de todo lo creado. Este lugar en el que estoy tiene su origen. Estoy parado sobre un lugar hecho de madera. Esta madera antes era un árbol, ese árbol antes era una semilla. Esa semilla, antes de estar ahí, estaba en otro árbol. Y así, y podemos rastrear su origen hasta el momento de la creación. Dios creó esto. Todo lo que existe viene de esa causa primera que es Dios. Por eso le alabamos a Él y solamente a Él, porque todo lo que existe depende completamente de Él. Tú le perteneces a Dios. Si eres creyente y formas parte de los salvos, tú le perteneces a Dios. Pero incluso si tú no eres creyente y no eres parte aún del pueblo de Dios, tú también le perteneces a Dios. Podemos rastrear tu origen hasta Dios. Y por eso podemos alabarle, pero no solamente todo proviene de Él. También podemos alabar a Dios porque Él es el sustentador de todas las cosas. Las cosas provienen de Él y son por Él, dice. Él es el que sustenta lo que existe. Si vivimos, es por Él. Si permanecemos, es por Él. Si somos salvos, es por Él. Todo está en su lugar porque Él lo sustenta en ese lugar. Si existe algo, es por Él. Si permanecemos, es por Él. Si algo cambia, es por Él. Dios está activamente involucrado en todo lo que existe. No solamente Él es el creador, el origen de todo. No es un Dios que hizo algo y después se olvidó de aquello que hizo. No, Él está en todo, sosteniendo todo lo que Él creó. Tanto las cosas visibles como las invisibles. Las cosas materiales y lo espiritual. Todo lo sustenta Él. Colosenses 1:16 dice la Escritura: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Escuchó? Todo existe gracias a que Dios lo está sustentando. Dios es el sustentador supremo de la creación.
Pero hermanos, especialmente Dios se revela a sí mismo como el sustentador de su pueblo. Él sustenta la creación, los planetas están donde están porque Dios los tiene ahí. La tierra gira a la velocidad que gira porque Dios la sustenta. Cae lluvia porque Dios la sustenta. Nacen las plantas porque Dios las sustenta. Dios sustenta la vida. Dios es el sustentador de la creación. Pero en la Biblia Dios se revela especialmente como un Dios que sustenta a su pueblo escogido. Cuando su pueblo tuvo hambre en un lugar desierto, Dios lo sustentó y le proveyó por 40 años de alimento, de vestido, de calzado. Cuando sus ministros tienen necesidad, tenemos el ejemplo de Elías. Cuando Elías tuvo hambre en medio de una sequía extrema, Dios sustentó a su ministro. Dios lo sustentó con carne que le llevaban los cuervos. Dios se revela como el sustentador de las viudas y de los vulnerables. Cuando la viuda de Sarepta solo tenía un poco de harina y de aceite, ya esperando morir, Dios la sustentó y multiplicó sus recursos. Él es el sustentador por excelencia, el sustentador de su pueblo. Pero más allá de ser un sustentador material, Dios es por excelencia el sustentador espiritual de su pueblo. Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Jesús se describe a sí mismo como la vid y a los creyentes como las ramas, y así como las ramas dependen de la vid y toman de la vid sus nutrientes, dependen de la vid y reciben de ahí la vida para producir fruto. Así nosotros los creyentes dependemos de Jesús para nuestra vida espiritual, para producir frutos que reflejen la fe que creemos. Él nos sustenta espiritualmente. Jesús es nuestro noble sostén. Es la fuente de vida espiritual para todos nosotros. El Salmo 23, ese es un salmo hermoso, quizás el más conocido de todos los salmos. Y en ese salmo Dios es descrito como el pastor que provee todo lo necesario para el bienestar espiritual de los suyos. Él es el que trae el descanso. Dios es el que trae la paz. Él es el que nos guía. Él es el que conforta nuestras almas, el que restaura, el que fortalece nuestro espíritu cuando está cansado y abatido. El Salmo 23 nos muestra a Dios cuidando de todas las necesidades espirituales que tenemos. Alabamos a Dios, porque todas las cosas provienen de Él y además Él las sustenta. Él la sustenta. Y por último, alabamos a Dios porque Él es el fin último de todas las cosas, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo lo creado tiene un propósito. Este micrófono tiene un propósito. Esa mesa tiene un propósito. Esa silla tiene un propósito. Esa puerta tiene un propósito. Todo lo creado tiene un propósito. Tú tienes un propósito. Todos tenemos un propósito. Y ese propósito, escúcheme, es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. El propósito final de toda la creación es la gloria de Dios. El propósito final de la redención es la gloria de Dios. El propósito final de la historia humana es la gloria de Dios. Todas nuestras vidas y nuestras acciones, hermanos,
están diseñadas para llevar gloria a Dios. Por ello, hermanos, todo lo que hacemos debe apuntar hacia esa dirección, hacia la gloria de nuestro Dios. Dios se glorificará finalmente en todo lo que ha hecho, creyentes y no creyentes. Dios se glorificará finalmente en aquellos que ha salvado, mostrándoles su gracia, revelando su misericordia y dándoles vida eterna. Pero ¿qué de los demás? ¿Cómo se glorificará Dios en los incrédulos y los impenitentes? Ellos también darán gloria a Dios. Dios a través de ellos va a mostrar su santidad, su justicia y su ira, dándoles el pago, el infierno. Dios se glorificará también en ello. Entonces, hermanos, alabamos a Dios por su profunda sabiduría y conocimiento, porque de Él proviene todo, porque Él es el sustentador de todo y porque Él es el fin último de todas las cosas. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos.